pensemos en los electrones dentro de un conductor eléctrico. Entonces, en un conductor eléctrico y en ausencia de un campo eléctrico, vamos a pensar de que en esta región del espacio donde está este conductor, estos son los electrones dentro del conductor, en esta región del espacio no hay campo eléctrico, el campo eléctrico neto es cero. Entonces, para esta pantalla, para la próxima pantalla le vamos a poner un campo eléctrico. Entonces, cuando no hay campo eléctrico, el movimiento de los portadores de carga, que en este caso son los electrones, es aleatorio. Entonces, los electrones, fíjense, van chocando entre sí, entre los electrones de los átomos del conductor y los electrones que tiene el conductor, van sucesivamente entre sí a gran velocidad. Van a una velocidad del orden de los 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Pero como el movimiento es aleatorio, al final tienen un desplazamiento neto nulo. ¿Sí? Fíjense que al moverse al azar y estar rebotando para todos lados, si pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo, finalmente no hay un desplazamiento neto que uno pueda observar. Entonces, supongamos ahora que en donde está ese conductor, ¿sí? Y estos son los electrones también dentro del conductor, ponemos un campo eléctrico. Entonces, ahora empiezan a moverse en una dirección definida por el campo, ¿sí? Y empiezan a moverse, si son cargas negativas, se debieran mover en contra de la dirección del campo eléctrico. Entonces, fíjense, estos electrones toman una velocidad. Ahora, en este caso, esta velocidad es mucho menor, sí, fíjense, estamos llamando portadores de carga a los electrones. Y si le ponemos un campo eléctrico, estos comienzan a moverse en contra del campo eléctrico con una velocidad que se conoce como la velocidad de arrastre. Y que es opuesta a la dirección del campo y es del orden de 10 elevado a menos 4 metros partido por segundo. Si se fijan, es mucho menor que cuando se están moviendo al azar. Y de todas formas siguen chocando contra los otros electrones del conductor, ¿sí? Los electrones que están en los átomos del conductor y también los electrones que están libres en el conductor. Entonces se produce este fenómeno y se dan cuenta que empieza como a haber una corriente eléctrica. Empieza a haber una corriente de portadores de carga que empiezan a moverse. Acá nosotros estamos considerando como portadores de carga a las cargas negativas asociadas a los electrones. Pero hoy en día uno sabe que, por ejemplo, las baterías que uno tiene en el computador o en el celular funcionan en base a iones de litio y son en base a iones de litio positivos. Entonces, no está de más generalizar el concepto del portador de carga y es más, cuando más adelante veamos, la dirección de la corriente es la dirección de las cargas positivas. ¿Sí? Es por una cosa de definición. Entonces, eh, cuando hablamos de portadores de carga, pueden ser cargas negativas o cargas positivas. Entonces, acá pensemos en un pedacito de alambre conductor que está representado acá en rojo. Fíjense, este alambre tiene un área A y nos vamos a concentrar en los electrones que tienen una carga Q. Esa es la carga del electrón. ¿Sí? Y como le pusimos un campo eléctrico, ahora tienen una velocidad B hacia la derecha. ¿Sí? El campo eléctrico estaría apuntando hacia la izquierda entonces. Fíjense que se van moviendo hacia la derecha y después de un tiempo delta t estarían
avanzando una posición delta X, que uno la puede calcular como V por delta T. ¿Sí? Entonces, esto es debido a la definición de velocidad. ¿Sí? La velocidad uno la puede calcular como delta X partido por delta T. Entonces, luego de un tiempo delta T, estos portadores de carga han recorrido una distancia V por delta T. ¿Sí? Justo esa cantidad. Y a esa cantidad la vamos a llamar delta X. Entonces, ¿cómo uno puede calcular cuánta carga hay justo en este pedazo de conductor de largo delta X? Lo podemos calcular conociendo la densidad volumétrica de los portadores de carga, que en este caso sería la densidad de electrones libres que hay en el conductor. Sí, pero en general sería la densidad de los portadores de carga. Entonces, estos son, en palabras, es el número de portadores de carga dividido por volumen. Entonces, para obtener la cantidad de carga en este pedacito delta X, tenemos que conocer el volumen. El volumen de este pequeño cilindro que está acá a la izquierda con línea punteada y a la derecha también con línea punteada. ¿Sí? En todo ese pedacito hay una cantidad de carga que es igual, fíjense, a N por el volumen. Y donde el volumen lo vamos a calcular como el área del conductor por el espesor delta X. Entonces, reemplazamos esa información, el delta X, lo reemplazamos en la fórmula que tenemos para la cantidad de carga que hay en ese pedazo de alambre. Y fíjense que nos queda que es N, la densidad volumétrica de portadores de carga, por el área, por la velocidad que se conoce como la velocidad de arrastre, y por delta T, que sería el tiempo que transcurrió en moverse de un extremo a otro de este cilindro chiquitito. Y por Q, que sería la carga del electrón en este caso. Ahora, fíjense que si nosotros dividimos esa cantidad de carga por la cantidad de tiempo que transcurrió, obtenemos la corriente, lo que se conoce como la corriente promedio. Entonces, a esta expresión que está acá a la izquierda, la dividimos por delta T. Y nos queda que la corriente promedio de electrones en el conductor es la densidad de portadores de carga por la carga de estos, que es la carga del electrón, por la velocidad que llevan, que se conoce como la velocidad de arrastre, y multiplicado por el área del conductor. ¿Sí? Entonces, en el sistema internacional de unidades, a la corriente se le asigna la unidad de amperes. Y como uno ve en la expresión que está acá al medio, acá abajo, un amper deberá ser un coulomb partido por un segundo.